En este momento, ¿y a qué convocamos nosotros en este momento a Venezuela? A la unión nacional. Esta es la asamblea que va a instalarse el 5 de enero convocando a la unión nacional. El cambio es incluyente. Seguimos aquí con el amplio análisis de lo sucedido en las elecciones históricas de este domingo en Venezuela. Nos sigue acompañando en el estudio Fabiola Colmenares, activista político, Horacio Medina, analista político, y el doctor Rafael Poleo, director del diario El Nuevo País. ¿Será posible esta unión que habla Enrique Capriles, Fabiola, cuando sabemos que la oposición ha enfrentado divisiones y ha enfrentado conflictos en todo este proceso? No solo creo que es posible, sino creo que es obligatorio que nosotros busquemos que esa reconciliación se geste, se dé realmente, se capitalice de alguna forma concreta. Y lo digo a lo interno, para nosotros como oposición, mantener esta unidad que ayer fue bastante coherente, fue muy sólida en los discursos, en la defensa, en las posturas que se asumió durante todo el día, fueron bastante firmes las acciones que tomaron todos los miembros de la mesa de la unidad. Y eso debe ser extendido en las próximas acciones que tanto la mesa de cara al país y como fracción parlamentaria pues demuestren a todos los venezolanos. ¿Qué va a pasar con Diosdado Cabello, doctor Poleo? Porque estaría elegir al presidente de la Asamblea Nacional, 2 vicepresidentes, un secretario, un subsecretario. ¿Qué batalla daría Diosdado Cabello, que justamente está enfrentando todas las acusaciones de narcotráfico? El objetivo de Diosdado Cabello ahora es borrar a Maduro para él ser el jefe de lo que va a quedar del PSV, que va a ser mucho. O sea, ¿va a ser el eslabón más difícil tal vez del oficialismo de tumbar? Yo pienso que él terminará siendo el jefe del oficialismo, porque Maduro va a estar agobiado. ¿Pero de qué forma? Cuando tiene una asamblea en contra. No, del partido. Ya. De ese partido que tiene un 30% del electorado y que va a ser el partido de oposición. ¿Y por qué no Maduro? ¿Un problema de inteligencia? ¿Un problema de autoridad, de monopolio? De posicionamiento. Está en una posición incómoda. La gente le va a pedir comida a Maduro y Maduro no se la puede dar. Y a los ministros de Maduro, a los ministros de Maduro los van a estar interpelando en la Cámara a cada momento, preguntándole por qué, dónde está el dinero, dónde está la comida. Y ellos no van a tener una respuesta válida, porque cuando se pide comida la gente no acepta explicaciones, quiere comida. Y eso ocurre 3 veces al día, es urgencia. El Maduro va en una declinación, además los problemas personales son tremendos, su familia está en rehenes. Horacio Medina, ¿cuándo entonces podemos ver, pensando que tenemos el escenario de la mayoría absoluta, de que cuándo podemos ver entonces el declive total del oficialismo y de un poder ejecutivo totalmente ya nulo o muerto? Wow, sí, es una respuesta muy complicada, ¿no? Pero sinceramente... ¿Pero sería el 2016 este panorama ya tan pronto como eso? Por supuesto que se abre esa gran oportunidad, por supuesto que se abren muchos caminos y muchas oportunidades, por supuesto que hay muchas opciones dentro del marco constitucional para que eso ocurra. ¿Es revocatorio ese camino? Bueno, pero inclusive podría ser la renuncia, ¿por qué no? O una constituyente, o podría ser el revocatorio. Porque si Chávez lo hizo... ¿Por qué no entonces ahora, pero no? son cosas que habrá que medir, son cuestiones que en este momento hay que sentarse a pensar, son cuestiones que deben primero pasar por una decisión monolítica dentro del seno de la unidad antes de salir a esto. Yo creo que hay que darle un tiempo, hay cuestiones ingentes, importantes de carácter político que tienen que ser abordadas en un corto plazo. A mi modo de ver las cosas... ¿Cuáles son esos? Bueno, por ejemplo, ya hay un compromiso sobre la ley de amnistía, hay un compromiso de revisar una cantidad de hechos que han ocurrido. Y como dice Rafael, hay lo importante, además de legislar, que tiene la Asamblea Legislativa, que es el control de gestión. ¿Cuál sería el escenario legislativo prioritario que tendría que rescatar la nueva Asamblea Nacional? Bueno, legislar y el papel gestor de control de gestión de todo el tren ejecutivo. ¿Cómo reaccionaría Maduro entonces ante esto? ¿La violencia sería el otro factor que podríamos estar viendo en enero en las calles? Bueno, la verdad es que él demostró que fue pura amenaza, que el que mucho ladra, ¿cómo es que dicen? Un poco muerde. Perdió la capacidad de movilización ya. Yo creo que él está perdiendo el control incluso de sí mismo, de sus declaraciones, del partido, de los militares, y creo que ayer eso fue evidente. Yo creo que lo que viene ahorita es fundamental
fundamental, la libertad de los presos políticos, sin duda alguna, y como decía Horacio en algún momento, abrir esa compuerta para el regreso de tantos exiliados que injustamente están fuera de su país. El chantaje de la calle, la violencia en la calle, ya ellos no la pueden ejercer, porque los militares, que en última instancia son los responsables del orden público, no van a permitir que la calle se les embochinche, y eso ya lo han precisado frente al Ejecutivo. De manera, y fíjate que ya no salieron esta vez los llamados colectivos, las bandas de motorizados, casitos muy aislados y muy tenues. Eso ya no va a pasar más, porque el Ejército lo va a conjurar en su comienzo. ¿Qué va a pasar con Cuba? Mira, con Cuba no puede haber un alejamiento repentino, y los primeros interesados en eso son los Estados Unidos, porque si Venezuela deja de mantener a Cuba, ¿quién la va a mantener? Estados Unidos, y Estados Unidos prefiere que la siga manteniendo Venezuela. El petróleo, los médicos cubanos, hay muchas fichas en este rompecabezas Maduro-castrismo, claro, ¿no? yo creo que, mira, si tenemos la cabeza fría, lo que acaba de decir Rafael, yo lo suscribo. Si yo tuviese esa decisión, y es mi recomendación, yo no eliminaría el convenio con Cuba. Por lo contrario, lo revisaría y lo pondría en términos de un convenio como debe ser. Porque ahí hay grandes oportunidades de negocio para Venezuela y para la Cuba libre. Pero Medina, eso no le conviene a Raúl Castro. Tenemos que olvidar que hay unas relaciones, pero no ha cambiado el régimen de La Habana. Hay muchas cuestiones de conveniencia, y hay otras cuestiones que son obligantes. Yo creo que eso, ahora la realidad cambió. Y si vamos a revisar el convenio, lo vamos a revisar. Y si vamos a ponerlo en los términos comerciales, lo pondremos. Siempre y cuando tenemos que entender que geopolíticamente, lo que acaba de decir Rafael, es importante. Los Estados Unidos tampoco verían con buen ojo que eso se cortara. O sea, entraríamos en una nueva fase también de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Puedes tener la seguridad que la geopolítica va a cambiar. Y sobre todo, la geopolítica que ha venido siendo asignada por el petróleo. Fabiola Colmenares, la situación de los exiliados, ¿habría un retorno de los exiliados venezolanos a Venezuela o pasaría de alguna manera como la comunidad cubana? No, yo estoy segura que si las garantías están dadas, la justicia, el cese de la persecución, el hostigamiento, la amenaza constante, evidentemente serán muchos venezolanos que aún no se hallan en otros lugares, que están intentando empezar una vida y que no terminan de hacerlo porque se sienten lejos de sus raíces, de lo que aman, de su patria. Ya, desde el punto de vista económico, Poleo, ¿esto cuándo podríamos ver un paulatino, moderado, porque no podemos ser irreales, para el pueblo venezolano? Porque el hambre salió a votar a la calle, definitivamente, ¿no? Sí, pero la evolución es hacia un acuerdo entre el gobierno y la oposición para regularizar la vida política y a partir de allí crear las condiciones para una reconstrucción de la economía. Pero se puede negociar con Maduro. Eso debe consumir unos cuantos meses, pero es una disposición que para el gobierno es de urgencia, porque no tienen que para darle comida a la gente. Si ellos no hacen algo así, no van a llegar al final del periodo. Si ellos no hacen algo así en los meses, en el primer trimestre, a lo sumo el segundo del año próximo, ellos no llegan al tercer trimestre, porque entonces no se podrá contener el desbordamiento popular. Horacio, ¿cuál es el futuro de PDVSA en este complicado escenario? Bueno, el futuro de PDVSA es absolutamente negro como el petróleo, ¿no? Y creo que solamente se podrá producir un cambio en la industria de los hidrocarburos en Venezuela cuando se produzca un cambio en el modelo político. Sin embargo, yo creo que desde la Asamblea Nacional se puede comenzar a impulsar ese tipo de cambio. Y ahí hay algunos nuevos legisladores, algunos nuevos diputados que están conteste de esa situación. Y además, si tomamos en cuenta que para lo que dice Rafael y para lo que viene hacia adelante, el petróleo todavía es el eje fundamental de eso que queremos construir. Así que yo creo que esa va a ser una materia de mucho cuidado. El Banco Central, Petróleos de Venezuela, los ingresos, todas esas cosas van a ir ahora a la Asamblea Nacional, donde hay comisiones, subcomisiones y plenarias que se van a ocupar de ese tema. Bueno, el bloque bolivariano del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI parece que se está desmoronando poco a poco en toda Latinoamérica, ¿verdad? Empezó el efecto dominó y yo creo que esta sensación de victoria que tiene el pueblo venezolano, que no había sentido de una forma tan contundente en 17 años, es muy poderosa para lo que viene. Creo que es la luz en el túnel, al final del túnel comenzó el principio del cambio. Ya. ¿Va a renunciar Maduro realmente? Sería lo más sensato. Bueno, es una ¿cuál es la posibilidad? Bueno, es una opción. Yo no sé qué opina Rafael, que es un hombre mucho más Doctor Poleo, sabido de esto, ¿qué pero cree? yo creo que eso es posible y, ojo, que puede suceder pronto. ¿Qué usted cree, doctor Poleo?
pienso que están forzando eso. Si él no cambia radicalmente, si no vemos otro Maduro que cree un clima, que contribuya a un clima favorable a las inversiones, se tiene que ir, porque la gente no puede seguir pasando hambre. Y es muy difícil que ya la gente lo vea de otro modo, porque él fue muy enfático en aquella actitud troglodítica de enfrentamiento a los empresarios, de desmontar empresas, de acusar a empresarios conspicuos como autores del desastre, responsables del desastre. Pareciera difícil que con su figura al frente del Ejecutivo se pueda atraer inversiones. Y en eso hay verdad. Bueno, y hasta préstamos. ¿Quién nos va a prestar en esas condiciones? Nos están prestando en condiciones leoninas, estamos pagando intereses que están pero muy por encima de los naturales del mercado. Con Maduro la cosa se hace más difícil. ¿Quién sabe haya un acuerdo político si Maduro no se flexibiliza muchísimo, si no cambia de piel completamente? Va a haber un acuerdo político entre el PSV y la oposición. ¿Y qué tal se aparece el pajarito de Maduro? Porque como siempre aparecen las cosas más surreales con Maduro en medio de este proceso. Yo creo que al pajarito se lo comió el águila.